La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y de la Academia CEDIA, en conjunto con Latindex, les da la más cordial bienvenida a este webinar denominado Revistas Científicas, la indización en la gestión de la visibilidad de las revistas en el marco de la Semana Mundial del Acceso Abierto. Saludo presencia del instructor que nos acompaña en esta sesión. Él es José Octavio Alonso, coordinador general Latindex de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Está a cargo de la Dirección General de Bibliotecas del Departamento y Bibliografía de Latinoamérica, maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM, especialista en planeación y desarrollo de sistemas de información sobre revistas científicas, normas y buenas prácticas editoriales, diseño de criterios de calidad para la evaluación de revistas, así como temas relacionados con la indexación y visibilidad de las revistas. Además, ha publicado artículos en revistas arbitradas, capítulos de libro, editado de más de 100 ponencias en eventos nacionales e internacionales. Qué gusto que estés con nosotros, Octavio. Antes de darte paso, quiero recordar a la audiencia que puede realizar preguntas al final de la exposición. Bienvenido. Muchas gracias, Ana Isabel. Me da mucho gusto estar conectado este día con ustedes. Agradezco a la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia la invitación que me ha hecho para dar esta charla sobre indización en la Semana del Acceso Abierto que se está celebrando a nivel mundial. Y hemos elegido este tema de la indización porque desde la TINDEX, donde trabajo, hemos detectado que es un tema que interesa mucho a los editores, ¿no? Entonces, respondemos a ello. Hago una acotación en la presentación. Yo estoy adscrito a la Dirección General de Bibliotecas, al Departamento de Bibliografía Latinoamericana, pero no las dirijo, ¿no? Soy un académico titular en esta instancia. Bueno, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para dar inicio a esta presentación. Deberían estar viéndola. Se ve perfectamente, sí. Perfecto. Ok. Bueno, eh, este tema de la indización, como decía, desde la TINDEX hemos identificado que es un tema que interesa mucho a los editores y a los autores en general. En esta charla, el contenido va a versar sobre la indización como parte de la gestión editorial. Voy a revisar algunos conceptos relevantes. También voy a hacer alusión a la tipología de bases de datos, cómo los editores pueden seleccionar una base de datos, qué aspectos evalúan las bases de datos en general, cuáles son los procesos actuales de compilación de la información para que los contenidos de una revista estén presentes en una base de datos. Algo brevemente, la indización tiene costos, evidentemente lo voy a mencionar, y terminaré con una mención a ciertos indizadores bajo sospecha que es importante que ustedes conozcan. Bueno, la indización, desde luego que es una de las tareas principales para los editores y para la gestión y administración de las revistas académicas y científicas. Eh, los servicios indizadores y los editores tienen una larga relación que se remonta desde finales del siglo XVIII, cuando se hacían aquellas compilaciones en revistas en papel que eran verdaderas bibliografías sobre los artículos que se publicaban en determinadas temáticas, y esto inició en Europa principalmente, luego en los países desarrollados, que fueron los que iniciaron toda este boom de la industria de las bases de datos. ¿Y por qué existen? Bueno, porque las bases de datos, los servicios indizadores sirven para identificar que una revista existe. Y esto es indispensable ante el incremento exponencial de nuevas publicaciones en todo el mundo. Tan solo en América Latina, cada año se crean alrededor de 500 nuevas revistas en todos los países, en todas las disciplinas. Entonces, estas nuevas revistas, más las que ya existen, tienen que hacer esfuerzos por ser visibles, por decir, aquí estamos, aquí están nuestros contenidos y nosotros podemos también colaborar en este proceso amplio de comunicación científica que se da en todo el mundo. Para los lectores y para los potenciales autores, pues les ayuda a identificar revistas donde publicar. Y siempre digo que la indización es una respuesta que los editores dan a los autores, porque los autores pues demandan una distribución amplia y efectiva de sus contribuciones.
Y la indización no otorga calidad per se, pero sí hace visible a una revista, y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué beneficios otorga? Pues desde luego incide la evaluación que las bases de datos hacemos sobre las revistas, incide positivamente en los procesos de gestión interna de una revista y de algún modo orienta sus políticas editoriales, ¿no? Alienta también a los equipos editoriales a adquirir nuevos aprendizajes, y la aceptación de una revista en una base de datos implica un reconocimiento de su calidad, ¿no? Entonces, la indización es un mecanismo de visibilidad, pues, que permite a la revista darse a conocer más allá de la institución que la edita. Voy a revisar brevemente algunos conceptos que están ligados al tema de la indización y la visibilidad. Son estos 4. Bueno, la visibilidad podemos definirla como el estado que guarda una revista cuando consigue los medios para difundirse más allá de las instituciones u organismos editoriales. Y ahí están las bases de datos, pero las bases de datos no es el único recurso de visibilidad que tienen las revistas. En esta plática yo me voy a enfocar a las bases de datos. Pero aquí menciono otros recursos que los editores ya están haciendo uso de ellos para hacer más visibles sus revistas y sus contenidos. Por ejemplo, las redes sociales. Ahí tenemos a muchos de los potenciales autores jóvenes. Muchos académicos jóvenes identifican a una revista no por consultar un directorio o un catálogo, sino porque descubren que tiene un Facebook, que tiene un Twitter, que hay allí una revista que cubre las digamos, disciplinas de su especialidad, y entonces se inicia pues un acercamiento entre el usuario y el equipo editorial de la revista. También sirve presentar a las revistas en congresos especializados, escribir artículos sobre el comportamiento de la revista, sobre su historia, cuándo se hizo, por ejemplo, pasó de revista impresa a revista en línea y cuáles fueron las experiencias de eso. Es muy útil. También participar en redes de revistas. Las redes sirven muchísimo para amalgamar y juntar más las experiencias de los editores en determinadas disciplinas. Eso también es muy válido. Y hacer uso de blogs, comunicados de prensa, etcétera. Todas estas acciones, sin duda, que redundan en beneficio de la visibilidad. La visibilidad la demandan los autores y la demandan las revistas mismas, ¿no? Para los autores, pues, sirve porque dan a conocer su investigación a través de las publicaciones. Desean lograr la mayor difusión posible, tener repercusión a través de las citas, obtener reconocimientos y estímulos a través de esto, ¿no? Entonces, la visibilidad para los autores tiene un impacto. Para las revistas también. Si una revista es visible, esperamos que tenga más lectores, más descargas, más citas, que reciban más contribuciones, que diversifiquen el origen de las contribuciones y al mismo tiempo obtener reconocimientos y estímulos, sobre todo en los países donde hay una política pública de apoyo a las mejores revistas nacionales, en donde a veces haya apoyos para diversos conceptos o tareas que la revista tiene que desarrollar, y esto siempre es importante porque además pasan a formar parte de una lista exclusiva de revistas nacionales. Bueno, una pregunta que me hacen a menudo, si es indización o indexación, que es lo que debemos de utilizar. Estas definiciones las he tomado del glosario Latindex. Es un glosario que tenemos de consulta gratuita en nuestro sitio web. Ahí está el enlace, y que está basado en una definición mucho más elaborada que hicieron estos colegas argentinos del Manual de Gestión Editorial de Revistas Científicas de Ciencias Sociales y Humanas. Bueno, la indización la conciben ellos como el proceso por el cual los artículos, mucho ojo con esto, por eso está subrayado en ojo, los artículos de una revista son seleccionados, analizados y registrados en una base de datos para que luego puedan ser recuperados por medio de esos índices que ustedes leen ahí. Es un trabajo un poco más humano. Hay un comité de selección, puede haber una serie de analistas o editores que toman cuidado de elaborar los registros y poner al día los contenidos de la base de datos. Mientras que indexación para estos autores tiene una orientación más automatizada, ¿no? Es el proceso, dicen ellos, por el cual los artículos de una revista pues son
cosechados automáticamente a través de una base de datos o un buscador a partir de sus metadatos, ¿no? Como sea, en realidad lo usamos como sinónimos y a lo largo de esta plática lo voy a hacer así, ¿no? Bueno, otro concepto es el de revista indizada. Bueno, una revista se considera indizada cuando forma parte de una base de datos que aplica criterios de selección, muy importante. Pero no necesariamente el análisis tiene que ser a nivel de artículos. Hay otros recursos en donde podemos decir que las revistas son indizadas cuando las revistas como un todo pasan por una evaluación o una calificación de sus contenidos de calidad, como puede ser el catálogo 2.0 de la Tindex, o ERI, esta base de datos de evaluación que se desarrolla en Europa, en el área de humanidades, bueno, pues pueden ser consideradas también las que están allí como revistas indizadas, pues todas las revistas que ingresan se someten a un proceso de calificación. El impacto. En mi opinión, el impacto es la incidencia que una revista tiene en la comunidad a la que sirve, ¿no? El impacto puede ser de tipo social, educativo, cultural, y también es muy cuantitativo. Se mide a través del uso que se le da a una revista y a sus contenidos, las descargas, las citaciones, en fin. Pero sin duda alguna que es un término que está ligado con el concepto factor de impacto creado desde hace más de 60 años en el Institute for Scientific Information de Filadelfia, el precursor del actual Web of Science, y está necesariamente ligado a otros conceptos como revista de alto impacto o revistas de corriente principal. En muchos casos realmente se refieren únicamente a las revistas que están indizadas en la Web of Science. Pero por extensión también digamos, es un calificativo impacto que se da a las revistas aceptadas en índices de citas. Se dice que son revistas que tienen un impacto y este puede ser cuantitativo y medible. Bueno, una de las cosas en las que hago mucho énfasis es que no todas las bases de datos son iguales. Aquí tenemos 3 grupos: los directorios de revistas, los servicios de políticas de uso o los servicios de categorización. En estos 3 primordialmente se describe a la revista como un todo, ¿no? Con datos de identificación y de contacto, y por lo tanto posiblemente no sean tanto del interés de usuarios finales, entendidos estos como investigadores, alumnos, estudiantes, tomadores de decisiones, sino más bien que están orientados a profesionales. A los editores les interesa mucho la información que tienen los directorios, y también a los bibliotecarios y profesionales de la información, todos aquellos que manejamos información científica. Entonces sabemos que en este tipo de bases de datos vamos a encontrar esta información y no otra. Y otro grupo es el que sí está más orientado a brindar información de los contenidos, de los documentos, los artículos, las reseñas, en fin. Tenemos los servicios de índices y resúmenes, que son los más numerosos en el mundo y que son pues los pioneros de todo este esfuerzo internacional por tener el control bibliográfico de lo que se publica, ¿no? También están los índices de citas, como los que acabo de mencionar, donde su importancia es que generan indicadores que sirven todavía para evaluar la ciencia en muchos países, y aquí los usuarios pues pueden ser usuarios finales, pero primordialmente estudiosos de la bibliometría, de la cienciometría, o los propios investigadores que quieren conocer el impacto que su trabajo ha tenido en las diferentes revistas y bases de datos donde sus artículos son recogidos. Y también están los portales y repositorios que pueden ser institucionales, temáticos, de un solo país, en fin, y que están orientados al acceso al texto completo y por lo tanto son de gran valía para los usuarios finales. Bueno, ¿qué preguntas tendría que hacerse un editor, sobre todo de una revista no consolidada, para seleccionar una base de datos? Lo primero es si aplica criterios de selección. En mi opinión es muy importante que postulen a una revista que indica y hace público sus criterios de selección, porque esto sin duda alguna va a ser una retroalimentación positiva para la revista y sus equipos editoriales, independientemente de si es aceptada o no.
También hay que preguntarse si la base de datos es de consulta gratuita para los usuarios o si requiere de una suscripción, porque las gratuitas obviamente tienen una mayor visibilidad y accesibilidad, mientras que las de suscripción, pues algunas de ellas, sobre todo las extranjeras, pues hay que pagar divisas, ahora está todo eso muy caro, son pocas las universidades u organismos de investigación que pueden suscribirlas, entonces ahí ya hay una especie de restricción, sobre todo hablando de los países de América Latina. Si en las políticas de selección la base de datos tiende a ser inclusiva, o sea, de amplia aceptación o exclusiva. Esto es muy importante también en el siguiente aspecto, si la base de datos está especializada en revistas de una sola disciplina o es de enfoque multidisciplinario. Esto último es relevante, sobre todo para revistas de corte divulgativo, de divulgación científica, de divulgación cultural o de carácter técnico, que no suelen ser tan especializadas como las revistas de investigación científica, que son altamente especializadas en una temática. Pero bueno, para todas las revistas y para todos los enfoques siempre va a haber la opción de postular a una base de datos, pero hay que averiguar este aspecto. Otro es, claro, si la base de datos permite postular revistas de todos los países o está delimitada a una sola región, como sucede con muchas de las bases de datos iberoamericanas, donde solo se ingresan revistas de la región. Finalmente también se indica todos los documentos publicados o solamente algunos, si hace alguna selección. Hay bases de datos que solo indican los artículos originales, los de revisión, los estudios de caso, los ensayos, en fin, lo que llaman los documentos indizables, y dejan por un lado, pues, otro tipo de documentos como las editoriales, las cartas al editor, en fin. Y también, muy importante, se aplica la base de datos políticas de permanencia. Es decir, cuando la revista es ingresada a una base de datos, se establece un compromiso de seguir cumpliendo las características que permitieron que fuera ingresada a esa base de datos. Si se falla, puede la revista salir de la colección y entonces su presencia y su colección se truncan, ¿no? Entonces es muy importante también conocer este aspecto. Bueno, el camino de la indización no es un camino sencillo, lleva tiempo. La recomendación es que, sobre todo para revistas nuevas, inicien con los directorios y catálogos que tienden a ser más amplios, más inclusivos. Luego con las bases de datos regionales, hablando de las revistas de América Latina, pues hay ya un número interesante, importante de recursos disponibles para nuestras revistas y finalmente, apuntar hacia las bases de datos especializadas internacionales, y aquí no me refiero únicamente a las bibliométricas, sino hay muchas bases de datos altamente especializadas que tienen más de 100 años de existencia, que empezaron con aquellos abstracts de sociología, de historia, de literatura, de química, y que todavía siguen vigentes. La mayoría de ellos son comerciales, son por suscripción, pero las bibliotecas de las grandes universidades, sobre todo el mundo desarrollado, tienden a tener una suscripción de estas bases de datos, y una revista latinoamericana que logra entrar a ellos, pues amplía muchísimo su visibilidad. Otro aspecto es que muchas de estas bases de datos especializadas aceptan revistas cuyos artículos están escritos principalmente en español y portugués. En muchas de ellas el idioma no es una limitante. Historical Abstracts, por ejemplo, se precia de indizar revistas escritas en más de 80 idiomas diferentes en todo el mundo. Entonces, hay que voltear a ver a ellas, porque he visto que nuestras revistas apuntan poco hacia estas bases de datos internacionales más especializadas. Bueno, ¿y dónde identificar todas estas bases de datos? Ahí tienen un enlace de un trabajo que estamos haciendo en Latindex, que se llama Guía de Recursos para la Visibilizar y la Indización de Revistas. Tiene la ventaja de que ahí solamente listamos bases de datos que aceptan revistas latinoamericanas, sin importar si la base de datos se hace en la región
o fuera de la región. Así está la guía actualmente, dividida en bases de datos que son regionales y bases de datos que son internacionales. Pero la certeza que tenemos es que aceptan revistas de la región. La otra certeza es que estas bases de datos hacen públicos sus criterios de selección. Para cada base de datos listada aquí, hay una ficha como esta que presento de la base de datos clase, en la que también colaboro aquí en la UNAM, y para cada base de datos pues está el enlace donde se puede consultar la base de datos, pero muy importante también el enlace donde podemos leer los criterios de selección, más otros datos como contacto, productor, país, una descripción, si el acceso a esta base de datos es gratuito por suscripción. Para cada una de ellas hay esta información. Y aquí me detengo nada más para decir que mientras las bases de datos latinoamericanas e iberoamericanas somos muy transparentes en cuanto a publicar nuestros criterios de selección, lamentablemente no pasa lo mismo con las bases de datos internacionales, sobre todo estas que son promocionadas por empresas comerciales, en donde no podemos leer los criterios, salvo mandar un formulario específico en donde nos podemos enterar cuáles son las reglas del juego para entrar. Entonces, esto es un reto que quienes estamos haciendo esta guía hemos enfrentado y esperamos tener una versión actualizada antes de que finalice este año. Bueno, no todas las bases de datos tienen el mismo reconocimiento y las más influyentes sin duda son las que generan indicadores de tipo bibliométrico o que generan o que hacen un seguimiento del impacto que un trabajo publicado tiene en trabajos posteriores a través del análisis de citas, ¿no? Entonces, estas son la Web of Science y en Scopus. Los sistemas evaluadores, sobre todo en nuestros países, siguen utilizándolas mucho y en ocasiones casi se refieren a ellas como la única medida para evaluar el impacto de la calidad de lo que se publica. No solo lo usan los organismos que aplican evaluación de la ciencia, también muchos de los rankings de universidades se refieren prácticamente a ellas como única fuente de información. El problema es que no todas las revistas de América, bueno, de todo el mundo pueden estar allí. Primero, únicamente el 10% de los títulos que postulan cada año ingresan. Y para América Latina, pues desde hace muchas décadas, la presencia de nuestras revistas sigue siendo marginal, ha aumentado un poco porque las dos bases de datos han hecho esfuerzos por incluir colecciones con un enfoque un poquito más regional. Por ejemplo, está el Emerging Source Citation Index por parte de la Web of Science, donde ahora ingresan revistas de impacto regional que están muy dirigidas a América Latina, al sudeste asiático o a Europa Oriental principalmente. Y bueno, ha habido digamos, un ingreso mayor y una mayor visibilidad a revistas de la región, pero no pasamos de estar en el 2 o 3% del total. Y estos son recursos comerciales, requieren suscripción y a menudo su orientación comercial define cuáles revistas ingresan y cuáles. Bueno, otro aspecto es ¿qué evalúan las bases de datos de nuestras revistas? A partir de ese trabajo que hicimos de identificar los criterios de selección de bases de datos regionales e internacionales, hice un compilado organizado en 5 grandes grupos, ¿no? Que son los que ustedes pueden ver allí y que voy a repasar de una manera rápida porque el tiempo no nos permitiría tener un análisis de cada uno de los ítems, ¿no? Bueno, los criterios formales son aquellos que están basados primordialmente en normas establecidas para las revistas científicas desde hace más de 80 años, desde 1936, cuando la American Standard empezó con la documentación de normas para las revistas y sus fascículos. Entonces, generalmente se analizan los fascículos como un todo y también los artículos, ¿no? Y allí ustedes pueden ver algunas de las características que se toman en consideración. Este material quedará a disposición para quien lo quiera consultar con un poco más de tranquilidad.
Luego están los criterios de calidad científica. Y como pueden ver, a diferencia de la primera filmina de criterios que mostré, pues estos son muy pocos. Y este es uno de las críticas que se hacen a las bases de datos. Pero ¿por qué son pocos los criterios de calidad científica? Bueno, porque por un lado son muy puntuales y porque por otro lado, en mi opinión, la calidad científica se define dentro de la revista misma a través de sus cuerpos editoriales y de su política. No la van a definir necesariamente las bases de datos. Entonces, las bases de datos, ¿qué es lo que auscultan de las revistas para intentar ver si hay calidad en sus contenidos? Bueno, pues está la exigencia de originalidad, que es importante. ¿Cuánto del contenido que publican es original, medido en porcentaje? Y en esto ayuda mucho que en las tablas de contenido los editores nos indiquen cuáles son documentos de investigación y cuáles son otro tipo de documentos, ¿no? Para que no sea el evaluador o el indizador el que lo interprete. El sistema de arbitraje. El sistema de arbitraje sigue siendo, a pesar de todos de las controversias que pueda haber alrededor de él, pues sigue siendo columna vertebral para acreditar lo que se publica en las revistas científicas. Pero no hay que declararlo, hay que describirlo, ¿no? Entonces, hay que describir las diferentes etapas de la revisión, quiénes realizan la revisión, qué tiempo promedio se llevan en la revisión, si intervienen especialistas externos a la institución editora, qué tipo de arbitraje aplican, doble ciego, ciego simple o arbitraje abierto, y quién toma la decisión final tanto para aceptar un artículo o para rechazarlo. Es decir, se tiene que ser muy transparente. Recientemente un editor me decía que por qué no había cumplido en latín desde el sistema de arbitraje, y bueno, lo que pasa es que se leía en su sitio web, esta revista aplica un criterio, perdón, esta revista aplica un sistema de arbitraje riguroso. Y ya, bueno, eso ni en latín ni en ninguna otra base de datos es suficiente para dar este punto como bueno, ¿no? Ok, continúo en criterios de gestión y buenas prácticas, ahí los pueden ver. Estos están orientados un poco para conocer cómo la revista es administrada y cuáles son las políticas que ha adoptado, ¿no? También un poco si es una revista abierta a contribuciones externas, no solo en cuanto a los artículos, sino en cuanto a los cuerpos editoriales, si establece políticas de acceso y reuso de la información, si tiene declaración de ética, en fin, los que ustedes están viendo ahí. Y los criterios digitales que han tenido una revaloración a partir de bueno, el uso de la Internet como herramienta de comunicación científica expedita. Ha habido desde los años 90 una aparición importante de revistas disponibles en línea y entonces ahora se valoran muchos de los aspectos que tienen que ver con esa facilidad que tienen las revistas para comunicar ciencia a través de estos medios, ¿no? Entonces aquí hay cuestiones como que la información del sitio web esté clara, esté precisa, esté completa, cómo es la navegabilidad del sitio web, utilizan protocolos de interoperabilidad y metadatos que más adelante veremos para qué sirven, si usan identificadores uniformes para sus artículos, si se preocupan por la preservación digital de los contenidos, en fin, toda una serie de herramientas que sin duda hacen para los lectores y para los mismos autores que la experiencia de consultar una revista en su sitio web sea rica y realmente que agregue valores que van a facilitar el acceso y uso de la información. Bueno, y también están las citas recibidas, sobre todo criterios que aplican estas bases de datos que generan indicadores bibliométricos, pues para aceptar una revista, además de todas los otros criterios que ya señalé, pues ven el desempeño bibliométrico de la revista en el área de su especialidad y hacen el análisis de citas de los autores y de los miembros del consejo editorial para comprobar que son personas que están activas en el área de especialidad de la revista, ¿no? Y eso lo aplican también. Bueno, ¿cómo es el proceso de compilación? Hay dos grandes formas.
en cómo las bases de datos agregan contenidos a sus plataformas. Una de ellas es el proceso que llevan la mayoría de las bases de datos científicas o especializadas, en donde hay un proceso de selección basado en la calidad formal y de contenidos. Puede haber el depósito de metadatos de cada uno de los artículos para que la indización sea más expedita, o bien se analizan los contenidos en el sitio web de la revista. Y para las revistas que siguen publicando exclusivamente en papel, pues la indización no está cerrada. Hay muchas bases de datos que aceptan revistas exclusivamente en impreso, y lo que piden cuando mucho es el envío de archivos en formato legible por máquina. Es decir, esta forma de compilación y de hacerse de la información tiene una intervención humana todavía, ¿no? Y eso es importante marcarlo. La otra se da a través de los buscadores web, los web crawlers, que son los que rastrean páginas web para compilar información. Entonces, aquí también tiene que haber calidad. La calidad, pues, para que esa cosecha sea exitosa, los editores y sus equipos editoriales han de poner esfuerzos por tener metadatos normalizados, siguiendo los protocolos de interoperabilidad, es decir, mantener una estructura del sitio web que permita la cosecha de datos. Y si una revista forma parte ya de un repositorio de acceso abierto que aplique protocolos de interoperabilidad, pues estas revistas van a ser indexadas por los buscadores sin mayor problema. Bueno, la indización tiene un costo, hay inversiones en traducción, muchas bases de datos exigen que los artículos tengan mínimamente resúmenes y palabras clave en otro idioma, que tengan un determinado porcentaje de artículos escritos, sobre todo en inglés. Bueno, ahí hay un costo asociado. Los identificadores persistentes, específicamente el DOI tiene un costo. Muchos de los detectores de plagio también. Hay algunos gratuitos, pero los más utilizados o confiables también son por suscripción. Muchas bases de datos requieren que los archivos de los artículos estén en lenguajes de marcado. Entonces esto para muchas revistas significa a veces terciarizar esa tarea, y en ocasiones pues hay un costo asociado a ello. Desde luego adquirir programas de edición y publicación de contenidos, y también la afiliación a redes internacionales. Hay bases de datos que otorgarán un punto de confianza si la revista, por ejemplo, está afiliada al Comité de Ética en las Publicaciones, del COPE, pero la membresía allí veía ayer que va desde 170 libras mínimo hasta más de 700 libras. Entonces, son costos que hay que hacer. Bueno, a partir de nuestra experiencia trabajando con Latindex desde hace varios años y directamente con los editores, hemos identificado una serie de retos para los editores. Los que más mencionan como retos en el trabajo de indización son los siguientes, ¿no? Muchos de ellos declaran no tener el conocimiento suficiente sobre el proceso de indización de sus revistas. ¿Qué hay que hacer con la indización? Y por eso este tema considero que sigue siendo de interés para los editores. Los requisitos de cada base de datos ya son muy similares, pero cada postulación implica un trabajo dedicado y único. Y hay que dedicarle tiempo, y en ocasiones se postula y la respuesta no llega, la respuesta tarda, o la respuesta puede no ser positiva, ¿no? Entonces ahí hay un desgaste verdadero. Pero una vez que es aceptada la revista, pues establece el compromiso de informar al indizador de cambios de títulos, cambios de periodicidad, cambio de plataforma. Ahora ya están mis artículos no solo en PDF, también se pueden consultar en XML. En fin, hay que estarles informando, ¿no? Y en el mismo sentido, hay que dar un seguimiento constante a la actualización de contenidos para que las colecciones de mi revista estén completas cada año, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, porque a veces las bases de datos, sobre todo si están inundadas de trabajo, ese seguimiento puede ser difícil. Entonces, aquí el editor tiene que ser proactivo. Y bueno, decía que la respuesta no puede ser siempre positiva.
Y a veces puede ser negativa, pero no por aspectos de calidad, sino por políticas o gestión interna de cada base de datos. Por ejemplo, hablando de transparencia, la base de datos estadounidense Medline, especializada en medicina, desde los años 90 declara en su sitio web que una revista puede postular y tener calidad, pero si los contenidos de esta revista ya están suficientemente cubiertos por la base de datos, no la va a aceptar. Entonces, si hay una buena revista de gastroenterología, pero Medline ya tiene muchas revistas, sobre todo estadounidenses, especializadas en gastroenterología, pues no va a aceptar una revista más, porque también para las bases de datos estar acopiando más títulos y más contenidos, pues es un reto, ¿no? Entonces, en este caso, el editor de esa revista, sus jefes, las autoridades podrían decir, bueno, no que tu revista es muy buena y te acaban de rechazar, pero hay que explicarme, me han rechazado porque ya esa base de datos no tiene más espacio para poder indizar. Entonces, una de las cosas que siempre hay que tener en mente también. Publicar a tiempo, sin duda alguna, que es uno de los retos principales, es una de las características del catálogo Latindex que menos se cumple, porque muchas bases de datos internacionales exigen que el número completo de una revista se publique al inicio del periodo declarado. Entonces, si una revista se publica semestral y declara que publica de enero a junio, entonces se espera que el número completo esté listo en enero, ¿no? Y esto es verdaderamente un reto. Ser exógenas también, ¿no? Hay muchas revistas de nuestra región que nacen siendo institucionales y verdaderamente les cuesta obtener contribuciones de fuera de la institución editora. Bueno, pues la exogeneidad se puede calificar si hay artículos de otras instituciones del mismo país de la revista. No necesariamente tienen que ser extranjeras, pero si hay contribuciones extranjeras, pues mucho mejor, ¿no? Cumplir con una cantidad mínima de artículos por año. Por ejemplo, quienes desean postular a Cielo, en Cielo hay una tabla que nos indica cuál es el mínimo deseable de artículos a publicar por año según la especialidad de la revista. Y esto también es un reto más que hay que enfrentar. Publicar en otro idioma, primordialmente en inglés, ¿no? Es otra de las cosas que los editores nos dicen que se convierte en un reto, y desde luego la incorporación de herramientas digitales como las que están listadas en los criterios que ya vimos. Bueno, voy terminando. Indizadores bajo sospecha. Esta filmina, que es la única que incluyo aquí en mi plática, es porque he detectado que muchas revistas latinoamericanas eh, indican en sus sitios web que están ingresadas por bases de datos que forman parte de estas tres listas que estoy compartiendo aquí. Las dos primeras son públicas, la última es una base de datos por suscripción. ¿Qué es lo que tienen estas listas? Bueno, son listas en donde se han identificado por parte de especialistas que hay bases de datos que manejan factores de impacto que son falsos, que son inexistentes, que están mal construidos. Muchas de estas bases de datos tienen nombres sospechosamente parecidos a otras que están reconocidas o mínimo siglas. Hay muchísimas en esta lista cuya sigla es EASY, que nos remite al icónico servicio creado por Eugene Garfield, el Institute for Scientific Information, allá a finales de la década de los 50. Bueno, entonces, mucho ojo, editores, consúltenla y ustedes analicen si su revista debe de seguir estando en estos servicios, ¿no? Estrategias de apoyo a la indización a nivel institucional, a nivel de organización, pues desde luego, una de ellas es que se fomente y se regule la indización de las revistas, pero conforme los objetivos de cada una de ellas, ¿no? Los directores de revistas y sus cuerpos asesores son quienes deben decidir en qué bases de datos debe estar indizada una revista. De acuerdo a lo que ya he dicho, los objetivos, el público al que van dirigidas, ¿no?
También las instituciones pueden tramitar y administrar la adquisición centralizada de ciertas herramientas que tienen un costo, ¿no? Como esas que se ven allí. Y una cosa muy importante que yo recomiendo es que haya una comunicación horizontal entre los editores. Sobre todo, los editores más noveles, con menos experiencia, pueden voltear a ver dentro de su propio país a otros editores de revistas que están ampliamente indizadas. Entonces, sí es muy importante que estos editores más especializados puedan compartir su experiencia y las estrategias que implementaron para tener una indización amplia, ¿no? Y desde luego, reforzar la profesionalización de los equipos editoriales. Esto es digamos, una recomendación que en Iberoamérica se ha tomado muy en serio y son muchísimas las instancias, como Cedia en este momento, que ofrecen pláticas, cursos, talleres, asesorías a los equipos editoriales en diversos aspectos que son importantes para apuntar la calidad. Bueno, estoy concluyendo. Una primera conclusión es que la calidad científica o la calidad significativa de una revista realmente se valida en un momento anterior a la postulación. Es decir, ese es un trabajo de los editores, sus cuerpos editoriales, sus políticas. Es un momento único que hay que asumir con mucha rigurosidad y mucha ética, ¿no? Hay muchas bases de datos que dicen que manejan comités científicos, donde agregan elementos cualitativos, pero no esperen que se repliquen la revisión por pares. Las bases de datos no hacemos revisión por pares. Si hay alguna que lo indique, bueno, pues sería muy bueno saber cómo lo hacen, porque imagínense la cantidad de artículos que ya reciben. ¿Y para qué repetir un trabajo que en realidad ya está hecho en un momento único y que corresponde a las revistas? Y bueno, siempre tomen en cuenta que la normalización y las buenas prácticas van a servir y van a facilitar el diálogo entre los editores de la revista y los sistemas indizadores. Una buena indización, en mi opinión, se alcanza cuando tu revista está en la base de datos apropiada a su objetivo y a su comunidad. Si me preguntan que todas las revistas de América Latina deben de apuntar a estar en la Web of Science Scopus, desde luego que no. Hay otras muchas bases de datos a donde dirigirse y obtener visibilidad. Recuerden que estar en estos índices no siempre va a depender de la calidad de la revista. Hay otros aspectos que dependen sobre todo de la naturaleza comercial de estos índices. Las bases de datos otorgamos diferente peso a los criterios de selección, lo cual a veces es un reto también para los editores, pero tomen en cuenta que una vez evaluada, el equipo editorial se va a ver ampliamente beneficiado por la retroalimentación recibida. Y finalmente, tomar en cuenta que la indización significa hacer inversiones, un trabajo sostenido, hay que integrar herramientas y funcionalidades que tienen un costo y esto también es para muchas revistas un reto. Bueno, hasta aquí llego. Muchas gracias por su atención. Espero haber estado en tiempo y estoy abierto a comentarios y preguntas que ustedes quieran realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por este espacio, por la presentación. Bueno, primero que nada, hacerte llegar las felicitaciones que nos envían las personas que nos han acompañado durante toda la transmisión vía Facebook y también mediante este Zoom. Voy a dar lectura entonces a algunas preguntas que surgen de la audiencia. De inicio tengo varias de ellas que nos indican dónde vamos a poder tener este material. Todas las personas que han sido registradas mediante su email se les dará llegar el material por ese medio. Entonces, vamos a tener también, si es que nos acompañan mediante nuestro Facebook, ya está colgado este live streaming donde van a poder revisarlo las veces que sean necesarias. Nos van a encontrar como Cedia S. Bueno, doy inicio entonces a la ronda de preguntas. Juan Carlos Santillán nos dice, ¿cuánto tiempo lleva el proceso de indexación en Latindex? Bueno, el proceso, toda revista que quiera estar en Latindex tiene que pasar primero por el directorio, que es un registro de revistas. El directorio es una base de datos amplia que pretende ser exhaustiva. Tiene 4 criterios básicos para ingresar: que la revista tenga contenidos académicos,
que esté vigente, que tenga al menos un número publicado y que tenga un ISSN o al menos que demuestre que el ISSN está en trámite. Bueno, en estos casos el proceso puede ser bastante rápido, puede tomar unos pocos días, aunque depende mucho de cada centro de acopio. Hay centros de acopio que responden muy rápido porque tienen un poquito más de personal o menos demanda. Y otros, imagínense Brasil, con la gran cantidad de revistas que tienen, pues generalmente los colegas de Brasil y también en otros países como España tienen una lista de espera y entonces el registro del directorio podría tomar de unos pocos días. Ahora, el catálogo, que es el segundo producto, ahí es donde hacemos la valoración de la calidad a través de 38 características. Es desde luego una tarea más dedicada y a los centros de acopio les puede llevar un mes o poco más poder tener una respuesta. Depende mucho también si una revista y su sitio web están bien hechos y podemos certificar el cumplimiento de las 38 características, puede ser que el trabajo no sea tan tardado, pero en algunos otros casos sí nos demanda más tiempo e inclusive una retroalimentación con los editores. Entonces el catálogo puede ser más tardado, puede llevar un mes, 2 meses o hasta 3 meses responder a una postulación. Perfecto, Nidia Nova nos dice, buenos días a todos. Don Octavio, mil gracias por la excelente presentación. Tengo una duda con la periodicidad de mi revista. En mi caso, es una revista con periodicidad continua por números. Enero, junio con número X y julio, diciembre, número XX. ¿Estoy cumpliendo? Sí, si por lo menos logra demostrar que publicó un nuevo artículo durante ese periodo declarado, sí cumple con la frecuencia continua. Estamos teniendo la necesidad de hacer algunos ajustes a nuestra forma de valoración, que también lo han hecho otras bases de datos, porque la frecuencia continua no debería de utilizarse como una trampa para cumplir la periodicidad, ¿no? Entonces, ya sea que la revista use la frecuencia continua y mantenga una periodicidad, como es el caso de la editora, o bien que mantenga la modalidad de un solo volumen anual. En ambos casos sí hay que hacer un análisis de que la revista tiene una generación continua de nuevos contenidos a lo largo de su periodicidad y las bases de datos sí se fijan en eso. Dubán Ábalos nos dice muchas gracias, estimado doctor, por la claridad y precisión de su disertación. Quisiera saber si nos puede ofrecer información de cómo indizar un libro o los capítulos de un libro. Muchas gracias. Bueno, el Latindex, por ejemplo, no indiza libros y la gran mayoría de las bases de datos que están en ese material que ofrecí ahí el enlace, son bases de datos que se dedican a las revistas. Hay iniciativas como Cielo tiene una que está dedicada a los libros, entonces yo invitaría a voltear a ver a esos otros recursos de información que están preocupados en dar no solo una visibilidad mayor a los libros, sino también a valorar su calidad y sus contenidos. Hay varias iniciativas al respecto. Si esta persona luego me escribe algo por correo electrónico, la puedo retroalimentar con mucha más precisión que en este momento. Perfecto. Nos dice qué recomendaciones nos daría para una revista multidisciplinaria. Bueno, una revista multidisciplinaria, déjenme decirles que en América Latina, a partir de los datos de Latindex es el directorio eh, en el mundo que mayor cobertura tiene de las revistas latinoamericanas, ¿no? Entonces, los números que arrojan las revistas multidisciplinarias ahí son importantes. Prácticamente casi un tercio de los títulos registrados tienen una orientación multidisciplinaria. Y son revistas útiles, sobre todo en instituciones, universidades más pequeñas que no tienen los recursos suficientes para tener una revista de cada especialidad. La recomendación principal es aplicar una revisión cuidadosa de los contenidos que publica. El hecho de que sea una revista multidisciplinaria o bien que sea una revista de divulgación científica o que sea una revista de carácter técnico,
no exime de la, no digamos la obligación, sino de la recomendación de tener una revisión cuidadosa de lo que se publica. Lo pueden hacer de diversas maneras. Algunas revistas, pues, estas revisiones recaen en los cuerpos editoriales, en algunos de los investigadores que forman parte de los cuerpos editoriales, también se convierten en dictaminadores, ¿no? Entonces, una recomendación es no dejar de lado este aspecto, y luego, pues, todos los demás que las bases de datos listamos en nuestros criterios de selección, ¿no? Ser fiel a los objetivos también y a la comunidad a la que sirven las revistas científicas tienen una de sus múltiples funciones, es la de construir comunidades disciplinarias a través de amalgamar en un espacio pues a un grupo de investigadores que publican sobre un determinado tema o sobre varios temas a la vez. Perfecto, Mónica Contreras nos hace una aportación. Nos dice la Universidad de Panamá, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, ofrece el programa de posgrado en especialización de gestión y edición de revista para fortalecer la función del editor, cuerpo editorial y calidad de revistas científicas. Adicional a ello, Rivadeneira nos dice: saludos, soy Freddy, coordino un programa de maestría en la Universidad Técnica de Manabí. Estamos interesados en la creación de una revista. Desde su experiencia, ¿qué nos recomienda? Bueno, lo importante es voltear a ver a otros editores, lo dije en mi ponencia, voltear a ver editores que han sido exitosos en crear una revista, mantenerla y hacerla visible. Hay que ser muy cuidadoso también y muy responsable de qué nueva revista van a crear. Hay que identificar si la especialidad de esa nueva revista no está ya suficientemente cubierta por otras revistas de tu institución o de tu país, ¿no? Hay un llamado desde hace muchas décadas, algo que en el taller de editores de revistas científicas de Guadalajara, que dio lugar a la creación de la TINDEX allá por 1994, en esa reunión se hizo un llamado a la ecología de las revistas científicas. ¿Y qué era esto? Bueno, ya se veía que había una explosión de nuevas revistas, ¿no? Estaban creándose y todavía estábamos en la etapa de donde eh, prevalecían las revistas en impreso, ¿no? Ahora con la publicación en línea, el crecimiento de revistas ha sido fenomenal, exponencial, tremendo, ¿no? Entonces, no se trata de crear más nuevas revistas, sino que hay que crear proyectos que vayan a tener verdadera sustentabilidad y que realmente aporten a la comunidad. En esta orientación de ecología de revistas a la que me refería, había muchos llamados a la fusión de revistas, es decir, se pensaba que en vez de tener 8, 10, 12 revistas de una misma temática en la región latinoamericana, se pudiera crear una sola revista bajo el título de Revista Latinoamericana de Psicología, Geografía, Ciencias de la Comunicación, Educación, etcétera. Muchos proyectos así surgieron y se han mantenido, pero la verdad es que también es algo difícil. La fusión de revistas no es tan sencillo. Entonces, bueno, para ser más concreto, van a crear una nueva revista, pues hagan todo un análisis de sus posibilidades de mantenerse y de aportar cosas nuevas a la especialidad. Perfecto. Nos dicen también, desafortunadamente muchas instituciones no consideran que es necesaria la inversión económica para lograr la indexación y esperan que los editores lo logren casi por voluntad propia. Gabriela Rivadeneira nos dice: ¿existen modos, plataformas o procesos de indexación de libros? ¿De libros? ¿Sí? ¿Escuché bien? Sí, de libros. Sí, sí los hay. Es un poco en el sentido de mi otra respuesta. En latín no incluimos libros, incluimos solamente publicaciones periódicas. En la guía a la que hice referencia también son bases de datos que primordialmente indicen publicaciones periódicas. En algunos otros casos hay actas de congresos u otro tipo de documentos, pero hay plataformas que están dedicadas a los libros y con todo gusto, si me envía un correo electrónico, podemos empezar un diálogo al respecto.
Perfecto. Joana Ramírez nos dice, buenos días, felicitaciones por la excelente participación. ¿Qué consideración tiene sobre las revistas calificadas como depredadoras, es decir, que no cumplen rigurosamente con los procesos de publicación y cómo se podrían identificar? Esto es muy importante. Es una pregunta muy importante por el tiempo que tenía yo disponible. Solamente puse una filmina que hace alusión a eso. Pero aquí hago un comercial. La Tindex está participando en el Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. Me parece que el 17 de noviembre, la información está en nuestro sitio web. Tendremos un taller, las gentes de la Tindex, para orientar a los jóvenes investigadores a cómo detectar revistas sospechosas, les llamo yo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la Tindex? Bueno, pues sí, nos hemos dado cuenta que el sello Catálogo 2.0 es algo que utilizan muchas revistas pues, para decirle al mundo que han pasado por una valoración de su calidad, ¿no? Pero entonces nos hemos dado cuenta que recientemente hay muchas empresas pequeñas, editoriales, que, digamos, publican artículos con una revisión que va de una semana, 2 semanas. Acabo de ver una revista que publica entre el tiempo de aceptación y el tiempo de revisión, perdón, entre el tiempo de postulación y el tiempo de aceptación solo pasaron 3 días. Digo, tendría que ser un artículo magnífico para que uno pueda dar una opinión en 3 días, ¿no? Yo creo que ni la corrección de estilo lleva tan poco tiempo. Entonces hay que fijarse muy bien. ¿Cuáles son los periodos de revisión que declara la revista? Hay 2 trabajos recientes académicos muy interesantes que indican que las revistas científicas en América Latina se llevan un promedio de entre 4 o 5 meses entre el momento en que uno postula un artículo y el momento en que la revista nos dice que ya está aceptado. Entonces, mucho ojo con eso. Lo otro, bueno, pues es que son opacos en su dirección. La institución editora que está detrás de la revista no es una institución muy conocida, no es una universidad, o, en fin, es una empresa más bien pequeña. Si uno busca la dirección que declaran en Google Maps, no las encuentra. En alguna ocasión nos encontramos que la dirección declarada era un estacionamiento de autos, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos nosotros a ver ciertas sospechas, ¿no? Que aparezcan en los cuerpos editoriales académicos renombrados que ni siquiera saben que forman parte de ese comité editorial, ¿no? En fin, en el sitio de la Tindex hay una guía de revistas espurias que da orientaciones al respecto. Léanla porque es importante, no solo para los jóvenes autores, sino más bien para los editores. Muchas veces las revistas utilizan malas prácticas o tienen malas prácticas o desconocimiento de cómo se hacen las cosas. Y entre la mala práctica y la práctica sospechosa hay un límite muy tenue. Entonces, puede que haya una revista que no sea realmente depredadora, pero si replica las malas prácticas de las depredadoras, en algún momento puede ser identificada como tal. Eso es lo que podría yo aportar a esta pregunta. Perfecto. Ángel Aurelio Morocho nos dice, buenos días, en el caso de la Tindex, ¿cuál es el tiempo mínimo que deben cumplir las revistas para iniciar con el proceso de ingresar al directorio? Y luego de ello, ¿cuánto para el catálogo 2.0? Sí, ya lo había dicho, al directorio puede tomar pocos días, pero depende mucho del centro de acopio. Si es un país como Brasil, España, Argentina, México, Colombia, que tenemos la mayor cantidad de revistas y están surgiendo revistas con mayor frecuencia, pues el proceso puede llevarse un poquito más de una semana. Para el catálogo 2.0 es un proceso más tardado. En promedio, lo ideal es un mes, es lo que declaramos, es dar respuesta, pero por ejemplo, ayer mismo di respuesta a una postulación de una revista en México y eso me llevó 3 meses. Entonces, va más o menos por allí los tiempos de respuesta. El directorio más rápido, el catálogo lleva más tiempo.
Perfecto. Josvani Roque nos dice, gracias por este espacio, muy clara la explicación, felicitaciones a organizadores y al profesor, mis respetos. Patricio Llanes nos dice, en Ecuador, la autoridad nacional que revisa los indicadores de una revista para entrar a la Tindex en Cenecit, se puede tener ante un contacto directo con la Tindex oficinas centrales en México para una guianza técnica para cumplir los parámetros antes de efectuar la solicitud de ingreso a la Tindex o a Cenecit. Sí, desde luego. Yo soy el coordinador general de la Tindex. En el sitio web de la Tindex está mi correo electrónico, mi fotografía y demás. Ahí me pueden identificar en la pestaña de Red Latindex, me parece. Eh, pero el coordinador general y la coordinación general que reside en la UNAM respeta mucho el trabajo y los espacios de cada uno de nuestros centros de acopio. No intentamos sustituir su trabajo, sino más bien orientarlo y ayudarlos. En todo caso, para el catálogo, lo que siempre recomendamos es que utilicen el listado de las 38 características y se autocalifiquen antes de postular al Centro Nacional. Eso va a servir de mucho. Y si tienen alguna duda puntual sobre si cumplo o no cierta característica, pues con todo gusto los podemos asesorar desde la UNAM. Pero acérquense también a CENESID, es la institución con la que la TINDEX tiene la alianza y tiene la responsabilidad de cumplir y orientar a los editores de la mejor manera posible. Yo creo que también por ahí van a tener una buena orientación. Perfecto, nos dice, por favor, ¿cuáles son los requisitos y proceso para indexar una revista digital? Bueno, son todos los que vimos en esta compilación, ¿no? Una revista digital primero tiene que mantener criterios de calidad. O sea, el formato no la exime de cumplir con la calidad. También cumplir con normas, muchas de ellas derivadas de las revistas impresas, pero que siguen vigentes para los medios digitales. Y desde luego, pues todos aquellos que faciliten y enriquezcan el proceso de comunicación científica a través de los sitios web de las revistas. Entonces, ahí hay muchísimas. Mi recomendación sería consulte de inicio la lista de características del catálogo 2.0 de la Tindex. También son muy útiles los criterios de indización de Redalí, los criterios de indización de Cielo. Ya hay verdaderamente hay un cúmulo de experiencia en nuestra región, hablando justo en esta semana del acceso abierto a nivel mundial. América Latina está reconocida posiblemente como la región del mundo que en los últimos 30 años más esfuerzos ha hecho para apoyar a sus revistas científicas y académicas, para dotarlas de calidad y dotarlas de visibilidad. Esfuerzos como la Tindex, Redalic, Cielo están siendo copiados en otras regiones del mundo porque han demostrado su validez, ¿no? Entonces hay ya un ecosistema establecido de apoyo a las revistas científicas. También están las experiencias de Biblat, Clase, Periódica, Lilacs, que son los pioneros en la compilación de artículos de la región latinoamericana, y algunos de ellos ya están cercanos a cumplir 50 años de experiencia. También acérquense a estas plataformas, vean sus criterios de selección. Creo que ahí hay una muy rica información para los editores que ellos mismos tendrán que consultar y apropiarse de esas recomendaciones. Perfecto. Nos pregunta Nora Preciado, si una revista ya está incluida en el catálogo 2.0 de la Tindex y aparece como que no cumple con algunos requisitos, pero sí los cumple, ¿cómo se podría solicitar la modificación? Hay que escribir al coordinador del país, ¿no? Esto es muy importante. Si mi revista es de Ecuador, hay que escribir a la responsable en Cenecit. Si mi revista es de Brasil, hay que escribir a los colegas del IBIC. Y así sucesivamente. Al centro de acopio, un correo electrónico para indicar, en este momento mi revista cumple ya con criterios que en la calificación no fueron considerados. ¿Cómo hago para una recalificación? Hay dos situaciones. Primero, a la que me estoy refiriendo, que es una recalificación, porque en la primera calificación no cumplían con esos requisitos. Entonces, se pueden recalificar y esto se recomienda que suceda un año después de la primera calificación. ¿Por qué un año? Bueno, primordialmente porque hay una carga de trabajo importante en los centros de acopio, ¿no? Ahora bien, si hubiese un error o una omisión,
somos humanos, que podemos cometer, y podemos no dar por buena una característica que sí realmente se cumple, tan pronto como recibe el editor el resultado de la calificación, pues puede preguntar al centro de acopio por qué ustedes dicen que no cumplo con esta característica, y ayuda mucho que expliquen que sí la cumplen y cómo nosotros lo podemos verificar. Entonces, en ocasiones sí, podemos recalificar inmediatamente y enmendar una omisión de parte nuestra, ¿no? Perfecto, nos dice, buenos días, excelente exposición. Una pregunta, por favor. Queda claro que las bases indexadoras no realizan revisión de pares, que esta es una labor propia de las revistas científicas. Ahora bien, ¿qué políticas aplican las bases indexadoras para evitar que una revista depredadora no adquiera la indexación? La Tindex, ¿cómo evita que estas revistas del tipo tal ingresen a esta base? Saludos cordiales. Sí, hacemos un análisis más minucioso. Los ojos los tenemos puestos sobre todo en instituciones y editoriales más pequeñas, que todavía, digamos, están en proceso de consolidación de buenas prácticas editoriales, y entonces ahí hacemos un examen más minucioso. Nos damos cuenta de cómo hacen el proceso de revisión, quiénes intervienen en el proceso de revisión según lo que declaran, también los aspectos de solvencia académica de la institución que está por detrás de la revista, la conformación de sus cuerpos editoriales y toda una serie de informaciones que recibimos, no necesariamente de los editores ni de los documentalistas de la Tindex, sino de autores que han postulado artículos a esas revistas y han tenido experiencias desagradables. Los autores se comunican mucho con la Tindex para decir, esa revista está en el catálogo, está en el directorio, pero a mí me cobró por publicar mi artículo, y además, sorprendentemente, al momento de estar publicado, resulta que aparecía como autor el director o responsable de la base de datos. Esto no lo estoy inventando, esto es algo verdadero que ya nos reportaron. Y entonces, cuando ese autor desea pues hacer la enmienda, ¿no? Porque a ese señor ni lo conozco, pues la editorial calla, no responde, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros nos alertan mucho los autores sobre estas malas prácticas. Entonces, por ejemplo, también recientemente una revista que utiliza el correo spam, es decir, este correo que no es, digamos, que nos llega sin nosotros solicitarlo, ¿no? Diciendo que ellos pueden publicar nuestro artículo, que ya identificaron que tenemos un capítulo del libro, una ponencia, una tesis, y que ellos lo hacen artículo mediante un pago, y que además lo publican en una semana, 5 días, 6 días. Entonces, si nosotros recibimos como autores estas propuestas, estamos frente a una revista sospechosa, ¿no? Y entonces la Tindex establece toda una serie de elementos. Hay una junta que revisa los casos sospechosos, y ayuda a los coordinadores nacionales a discernir si una calificación tiene que ser detenida, o inclusive si una revista que ya haya estado en el catálogo tiene que ser retirada. Perfecto. Karina Lozano nos dice, buenos días, ¿es necesario seguir creando más revistas teniendo en cuenta el gran crecimiento que ya ha tenido el formato digital? Es una reflexión que hay que hacer. Hacer una revista implica costos, implica compromisos. La sustentabilidad de las revistas que ya existen, pues siempre es tortuosa. Hay revistas de larga pervivencia que iniciaron hace 50, 60 años, que han adquirido un prestigio y un reconocimiento, y bueno, estas están ya consolidadas, y crear una nueva revista similar a estas otras, pues pudiera ser una empresa un poco desgastante, ¿no? Hay que pensarlo muy bien. Eh, Tan solo para ilustrar en números lo que digo, cuando nosotros, Ana María Cheto, la presidenta de la Tindex, y yo empezamos con esta
con este emprendimiento allá por 1995, 1997, cuando tuvimos nuestro primer sitio web, pues teníamos 2.460 revistas, que son las que teníamos en las bases de datos clase y periódica. Y hicimos un cálculo a cuánto podríamos llegar de revistas en los próximos años. Bueno, pues quizás 6.000, 8.000. No, llevamos 26.000 revistas. El 80% de ellas se mantienen como vigentes. Hay un 20%, esto depende de cada país, hay un 20-30% que han dejado de existir. Muchas de las revistas creadas ya en la era digital tienen un promedio de vida de no más de 4 años, por lo menos la experiencia en México. Es decir, hay muchos recursos desperdiciados que no deberíamos de alentar, ¿no? Entonces, la creación de nuevas revistas es un asunto serio que las instituciones tienen que plantearse muy bien. Perfecto. Karina Lozano nos dice, hay revistas que no son de buena calidad y que aceptan trabajos de diferentes áreas como si fueran multidisciplinarias, pero tienen declarado un área específica y están en las bases de datos que son consideradas principales por Scopus. Es claro ver el negocio que hay detrás. ¿Cómo denunciar esto? Porque al final hacen un daño a la ciencia y calidad académica. ¿Qué se está haciendo actualmente para contrarrestar este mal? Pues lo que hacen con nosotros, con la tienda, es mandar mensajes con su opinión. Si tuvieron una experiencia no agradable, hay que declararla, hay que denunciarla. O bien, si son profesionales de la información o profesores o autores que les interesa este aspecto y ven estos signos de sospechas, hay que escribir a las bases de datos e indicar que en dónde están los puntos que permiten a uno hacer sospechar de los contenidos de esta revista. El ejemplo que dice la colega es muy cierto, revistas que tienen inclusive en sus títulos, ¿no? International Journal of, ¿no? Hasta en inglés. Pero en realidad no tiene nada de internacional, ¿no? Y hay una revista, el caso de una revista argentina especializada, me parece que en una de las áreas de ciencias sociales, que pues pasó toda la producción a una editorial comercial instalada en Indonesia y bueno, le mantuvieron el nombre, pero ahora el nuevo editor publica cuestiones de biotecnología, de química, de armamentismo, etcétera, entonces que ya no tiene nada que ver con la especialidad de la revista, entonces ahí hay pues una contradicción, ¿no? Te dices especializada, pero tus contenidos no lo son. Todo esto, las bases de datos nos damos cuenta, ¿no? Lo analizamos y es signo de sospecha. Pero si alguien nos puede alertar sobre estos comportamientos, es mucho mejor. Eso lo agradeceremos siempre. Lisa Muriel nos dice, ¿es necesario estar en DOAG antes de entrar al catálogo 2.0 de Latindex? Solo para las revistas de editoriales comerciales pequeñas. Justamente por estos antecedentes que estamos hablando de prácticas sospechosas. Entonces, DOAG tiene un mecanismo de revisión por pares, diría yo, porque sus calificadores son editores también. Los editores, ¿quién mejor para conocer el trabajo editorial que los editores de revistas? Entonces, solo para este grupo de revistas, si tenemos dudas, sí recomendamos que la revista ya traiga el aval de DOAG o de Cielo. Y de Redalic ahora también lo vamos a incluir. Javier González nos dice, saludos desde Salud, Ciencia y Tecnología en Argentina. En el caso de la publicación continua tenemos un único volumen, pero el flujo editorial depende de la recepción de artículos y el proceso de revisión por pares. Recibimos todo el año. ¿Esto se contrapone a lo que usted comentó sobre el flujo continuo? No, siempre y cuando como evaluadores veamos que la revista durante todo ese año sí genera nuevo contenido, pues, por lo menos 2 artículos nuevos por ese volumen, ¿no? Sí, tenemos que ver que se están moviendo los nuevos contenidos. Desde luego sabemos que hay problemas en la evaluación, desde conseguir a los dictaminadores hasta que estos respondan a tiempo y bien. Entonces sí, somos conscientes y creo que en el caso de Latindex la característica es bastante flexible.
Roberto Espinosa nos dice, al existir más revistas y al tener que cumplir con el mínimo de artículos por cada edición, muchas revistas se ven en la necesidad de publicar artículos de bajo nivel. ¿Cómo garantizar el nivel de una revista al tiempo que se asegure el número de publicaciones? Con el trabajo editorial, con un trabajo editorial dedicado, meticuloso y ético. Marcelo Zambrano nos dice, deseo felicitar a organizadores y al doctor, excelente exposición, muy clara. Ricardo Recalde nos dice, buenos días, mi revista tiene una publicación trimestral, enero, abril, julio y octubre. ¿Hay un número de artículos máximos o mínimos que se debe tener publicados por cada volumen? En el caso de Cielo, sí, entiendo que sí. Por favor, consulten ahí los criterios de selección. Me parece que hay una recomendación no solo del número de artículos a publicar según la periodicidad, sino también según la especialidad de la revista. No todas las disciplinas científicas generan el mismo número de artículos a publicar, ¿no? Hay unas que son mucho más activas y otras que llevan más tiempo, ¿no? Entonces, eso es muy importante los criterios de selección de Cielo pueden ser un muy buen referente sobre esa pregunta que plantea. ¿Los miembros del comité editorial no deben ser revisores por pares? Perdón, Ana Isabel, no te entendí. ¿Cuál es la pregunta? Nos dice, doy lectura nuevamente, tengo algunas. ¿Los miembros del comité editorial deben ser revisores por pares? No necesariamente, pero si son especialistas se les puede invitar, desde luego. Uno espera que los miembros del comité editorial sean especialistas de la disciplina de la revista, pues para que puedan orientar sobre el futuro de la revista, los nuevos rumbos que tiene que seguir las revistas, puedan dar una opinión sobre las políticas, el devenir de la publicación, etcétera. Esa es una de las funciones de los miembros de los cuerpos editoriales, ¿no? Llámese comité editorial, consejo de redacción, comité científico, como queramos llamarlo, esa es una de las funciones. Y claro, como son, se supone, personajes activos en la disciplina de la especialidad, en ocasiones sí se les puede pedir que dictaminen un artículo porque ellos tienen el perfil para hacerlo, ¿no? No está prohibido. Avi Espinosa nos dice, excelente presentación. Una revista de difusión que acoge los resúmenes de artículos indexados puede ser a su vez indizada. Depende de la base de datos. Recuerden que muchas van a ponderar la publicación de artículos originales, de investigación, ensayos, en fin. Entonces, si son publicaciones de resúmenes, habría que ver si hay digamos, algún problema para que los contenidos de la revista pudiera ser indexable, ¿no? Perfecto, Carlos. Mauricio Sáenz nos hace un comentario. Dice, nosotros desde el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela y más específicamente desde nuestro repositorio Saber UCB, en el cual casi alojamos 80 revistas académicas, hemos apoyado a nuestros editores pagando el Crossref de la suscripción anual desde el año 2019 para que puedan tener este beneficio del de hoy, y el cual a mi parecer es básico entre los requisitos que solicitan los indexadores. Rodrigo Duarte Casar nos dice, ¿es posible compatibilizar investigación y divulgación en una misma revista? Compatibilizar divulgación y E investigación en una misma revista. sí, desde luego, es factible y hasta es recomendable, pero generalmente existen separadas, ¿no? Las revistas de investigación original dirigidas a especialistas y las revistas que se dedican a la divulgación científica, que son muy importantes. En mi país, México, las revistas de divulgación científica prácticamente son un tercio del total de las revistas registradas con nosotros. Son relevantes porque acercan la ciencia a audiencias que no son necesariamente especializadas, que no son investigadores, que son estudiantes o que son investigadores de otras áreas, pero que quieren tener conocimiento sobre un área diferente.
Tienen un perfil muy especial, inclusive la forma de redacción es diferente, requiere de toda una habilidad en la tarea de divulgación, y entonces estas revistas de divulgación se convierten en piezas muy importantes de acceso a la información. Y si hay, digamos, estas revistas y están especializadas en la divulgación científica, lo mejor es eso, que haya revistas especializadas en tareas de divulgación. Gabriela Rivadeneira nos dice, tal vez esta pregunta se sale un poco del tema, pero quisiera aprovechar este espacio para preguntar si tienen conocimiento de plataformas de indexación o validación de centros artísticos o de creaciones artísticas de obras de arte. Sí, sí las hay. También yo invitaría a la colega a si me envía un correo electrónico y yo hago una indagación más específica. Desde luego que sí las hay, estas plataformas para no solo revistas dedicadas al arte, sino para otros recursos de información que no necesariamente son publicaciones periódicas, pero que son de interés para aquellos que crean arte, ¿no? María José Ibarra nos dice, Alonso, ¿qué opinas sobre el Index Copérnicus? Bueno, Indes Copérnicus está como en una mm, situación muy particular porque está listado en estos índices de bajo sospecha. Yo no, honestamente no lo he utilizado mucho. Yo preferiría que esta pregunta fuera dirigida más bien a algún editor que esté dentro de Indes Copérnicos y nos pudiera comentar. Es una pregunta interesante porque dentro de la Tindex ha habido esta misma controversia. Index Copérnico se mantiene entre las bases de datos que la Tindex reconoce como factibles de indización para una revista, pero acabamos de descubrir que acaba de aparecer en estos listados de bases de datos bajo sospecha. Entonces, para ser honesto, necesitaría, para darle una respuesta más específica, hacer un examen más minucioso de este servicio de información y sobre todo recurrir a las otras fuentes que indican que hay cierta sospecha en este servicio de información, ¿no? Perfecto. Ángel Morocho nos dice, es obligatorio que las revistas pertenezcan a a una institución educativa para ser indexadas en Latindex o a grupos de investigación independientes podrían crear su revista y luego indexarla a Latindex Catálogo 2.0. No, no es una obligación. La Tindex reconoce 5 tipos de instituciones editoras. Las instituciones educativas, donde están desde luego las universidades y que además son las que más revistas editan en la región. Cerca del 70% de las revistas en América Latina son editadas en universidades. Luego están las sociedades científicas y profesionales, pero también aceptamos revistas editadas por organismos gubernamentales, por editoriales comerciales privadas y por organizaciones internacionales. Y también por instituciones de investigación independientes que no pertenezcan a una universidad, a un instituto de educación superior, que sean independientes, también pueden entrar. En el sitio web de la Tindex, en la búsqueda avanzada, en la pestaña de naturaleza del organismo responsable, si ustedes la consultan y abren la persiana de opciones, ahí verán la diversidad de 5 o 6 tipos de instituciones que pueden postular revistas a la Tindex. Lo importante, el eje de la Tindex es que todas las revistas tengan contenidos de interés académico. Buenos días. ¿Cuál es el periodo de permanencia en el directorio y cuándo se puede registrar en el catálogo? El periodo de permanencia en el directorio es toda la vida. Es una de las características que hacen al directorio de la Tindex diferente a otros recursos de información en la región o en otros lados. ¿Por qué es toda la vida? Porque es un directorio histórico. Si una revista deja de publicarse y tenemos el dato específico de cuándo se cesó su publicación, entonces pasa de ser una revista vigente a una revista cesada. Y entonces se puede consultar ahora solamente a través de la búsqueda avanzada. Pero
el registro permanece, porque da cuenta el directorio de todo el devenir del historial de hacer revistas académicas y científicas en nuestros países. También están las revistas inactivas. De vez en vez, pues hacemos una auscultación, que no es muy sencilla, pero que debemos hacerlo sobre revistas que ya tienen 2 o 3 años sin publicar nada nuevo, pero que no están declaradas como muertas. Entonces pasan a la casilla de revista inactiva, pero su registro permanece en el directorio, ¿no? Y muchas veces reviven. Ayer mismo, justamente por la tarde, veía una revista mexicana de arquitectura que de pronto estaba como inactiva y mandan una postulación de que están ya en activo. Creo que dejaron de publicar 7 años y han vuelto, ¿no? Entonces pasa el estatus de inactiva a vigente, ¿no? Porque pueden demostrar que han vuelto a la circulación, ¿no? Entonces, en el directorio, toda la vida. En el catálogo, una vez dada la calificación, si no hay elementos para retirar la revista del catálogo, pues permanecen durante el tiempo que la metodología esté vigente. La metodología 1.0 del catálogo la aplicamos entre 2002 y 2017, es decir, 15 años estuvo esta metodología, e iniciamos la 2.0 en 2018. Mientras la 2018 esté vigente y una revista esté en el catálogo y mantenga su calidad, pues ahí estará. Andrea Morales nos dice, buenos días, saludos desde la Universidad Central del Ecuador. ¿Cuáles son los aportes y beneficios académicos de contar con revistas indexadas en la universidad? Pues sin duda alguna, tener una herramienta donde los investigadores, profesores, alumnos, en fin, todos aquellos que estén interesados en comunicar ciencia, puedan recurrir con confianza, ¿no? Es lo que decía, la indización o indexación no otorga calidad, pero sí reconocimiento, ¿no? Hay un reconocimiento tácito a la calidad de una revista y por lo tanto esta etiqueta de revista indizada pues, va a ser siempre una buena etiqueta para las revistas porque va a dar confiabilidad a todos aquellos que quieran colaborar con esa revista. Perfecto. Dice cuántos artículos como mínimo se debe tener en una publicación. En la tienda Ciendoa pedimos para el ingreso de revistas un mínimo de 5 artículos por año. En el caso de Cielo hay diferentes números de acuerdo a las disciplinas. Y como lo decía, hay revistas que producen mucho más, que son más dinámicas en la producción de nuevo conocimiento a través de artículos y a estas se les puede pedir que tengan pues, un mínimo de 30 artículos por año, pero eso depende de la disciplina. Por ejemplo, en matemáticas, donde se publica a otros ritmos, pues es muy probable que 5 por año sea un número ideal. Yo recomiendo ir a las fuentes especializadas donde puedan tener una mejor orientación y en el caso, por ejemplo, de Cielo, hace estos análisis y los pone a disposición a través de sus criterios de selección que están disponibles para lectura para todos en el sitio web, el .org de Cielo, o bien en los sitios nacionales. Mónica Riofrío nos dice, ¿existe en Latinoamérica alguna revista científica indexada con la temática antártica? ¿Latindex mantiene alguna revista de estas? Sí, desde luego, creo que hay una revista en Argentina, es muy importante que si ustedes entran al sitio de Latindex y en el primer espacio de búsqueda, de la búsqueda general, pueden poner este dato, este término, y seguramente les va a recuperar algo. César Carvache nos dice, DOAC me negó el ingreso por la licencia. ¿Qué podría hacer? Bueno, ahí hay que verlo directamente con el director y no sé si DOAG establece un mecanismo, una posibilidad de, ¿cómo se le llama? De auscultar el por qué fui rechazado por alguna característica, yo espero que sí lo tenga, entonces ahí directamente ver por qué. Es una pregunta que difícilmente voy a poder responder aquí sin saber los antecedentes específicos, ¿no?
Buenos días, mil gracias por la presentación, muy agradecida, dice Ana Lucía Sandoval. Una pregunta, ¿cuánto tiempo le toma a Latindex incluir una revista en el directorio luego de cumplir con los indicadores? Ah, bueno, ya lo he dicho, en el directorio es más rápido, puede ser 4 o 5 días hábiles y en el catálogo pueden ser meses. Escuchando ahora, la base científica se encarga de la revisión, es decir, no se utilizan pares ciegos. En nuestro contexto, muchas veces es requerido las certificaciones de los pares como parte del proceso de una publicación. Sí, es que eso depende de cómo la base de datos o el sistema de evaluación, ¿no? Eh, certifica que lo que se declara se cumple. En la tiendas, por ejemplo, nosotros confiamos mucho en la ética de los editores y la única fuente de información que tenemos es lo que se refleja en el sitio web. Por eso es muy importante que todo lo que quieran declarar que hacen estén en el sitio web. Otros sistemas de evaluación, por ejemplo, y yo colaboré hace algunos años con el sistema de evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, y allí sí se pedía en algunos casos que necesitábamos tener la certeza de que lo que se declaraba se hacía, entonces sí se pedían inclusive expedientes de los dictaminadores o de los cuerpos editoriales para saber que realmente hacían ese trabajo en la revista, o bien expedientes de los dictámenes. Muchas revistas utilizan formularios de dictámenes, ahora prácticamente la mayoría lo hace. Pues pedíamos las pruebas para ver si lo que se declaraba se hacía. Esto depende de la política del servicio indexador o del organismo de evaluación al que se sometan las revistas, ¿no? Ujú, baja, no aquí. Eh, perdón, mil disculpas. Me dicen, en buen día, en caso de solicitar una recalificación, ¿se evalúa únicamente este criterio o se hace los 37 nuevamente? Generalmente nos enfocamos al criterio, pero en realidad como tenemos la revista enfrente, pues hacemos una revisión de todo, ¿no? Perfecto, tenemos una pregunta de Vladimir Pérez. Nos dice saludos desde la Politécnica de Carchi, Ecuador. Nos preocupa cómo cada día publicar se ha convertido en un negocio. El cobrar y sobre todo cifras altas para publicar no garantiza la calidad. Hay revistas que no cobran y que son muy exigentes al momento de aceptar los artículos. Así es, así es, hay que tener mucho cuidado. No hay que demonizar el cobro por publicar, porque lo que ahora conocemos como APC, el Article Processing Charge, pues ya existía desde antes de ese nombre. Muchas revistas, yo recuerdo en la década de los 90, muchas revistas de, de ciencias agrícolas en México eh, aplicaban cargos para publicar, pero eran muy transparentes en decir para qué lo hacían. No era por fines de lucro, sino para enriquecer el artículo, traducciones, gráficos en color, etcétera, ¿no? Y si la revista es muy transparente en decir que cobra por publicar y para qué lo utiliza, creo que eso es válido. De hecho, una de las recomendaciones ahora es que las revistas declaren si cobran por publicar y para qué utilizan ese dinero, y también si no cobran por publicar, porque muchas veces es ambiguo, ¿no? Hay muchas revistas pequeñas de editoriales comerciales que nunca dicen que cobran por publicar, porque esto lo manejan ya cuando el autor sometió su artículo, ¿no? Y no es claro ante los servicios indexadores. Y muchas veces son los mismos autores los que nos alertan. Esta revista cobra por publicar y tiene malas prácticas. Pero uno como servicio de indexación no lo ve, no lo certifica porque no está dicho en ninguna parte del sitio web de la revista. Diego Pinto nos dice cómo formarse como un editor. Ah, esa es una excelente pregunta. Es un trabajo tortuoso, pero magnífico, que yo respeto mucho. Nunca he sido editor de una revista, pero en los casi 40 años que llevo trabajando en este aspecto, cientos de revistas en papel, en CD-ROM, en línea han pasado por mí y veo los esfuerzos. Es un trabajo fantástico.
muy dedicado que exige, ¿sí?, nuevos aprendizajes. Desde hace mucho están los esfuerzos en diferentes países por crear inclusive hasta una carrera a nivel licenciatura en el área editorial, tanto de libros como de revistas. También hay algunos posgrados que tienen esa orientación. Creo que ya hay más recursos de formación profesional en el área editorial para revistas, para libros, para otros recursos informativos. Entonces hay que pues, averiguar, investigar e identificar. En el caso de la Tindex, ahora mismo estamos ofreciendo un curso en línea que es gratuito, que tiene cerca de 400 gentes inscritas, lo hacemos cada año. Pero bueno, no solo la Tindex lo hace, muchas otras iniciativas, Seria mismo, pues también interviene en ello. Entonces hay que estar al pendiente de todos aquellos recursos que nos permitan formarnos mejor como un editor de revistas científicas. ¿Existe alguna red latinoamericana para encontrar revisores? ¿Hay un problema grande al momento de seleccionar revisores y que hagan un muy buen trabajo? Sí, hay muchas redes que están enfocadas a esto, sobre todo redes especializadas de revistas. A nivel latinoamericano está LatinRed, con sede en Argentina, donde entiendo que hay un grupo de revistas que comparten sus carteras de revisores y bueno, esto puede ser de ayuda, para, sobre todo cuando las revistas tienen la misma orientación disciplinaria, ¿no? Encontrar revisores es un dolor de cabeza, definitivamente estamos muy conscientes de ello. ¿Cuántos artículos es recomendable publicar al año? Bueno, para la Tindex y DOAG, mínimamente 5. Mariana nos dice, buenos días, ¿se tiene algún listado de revistas denunciadas? No, este es un asunto delicado. Es un asunto delicado. Si ustedes conocen la historia de Jeffrey Beall, el bibliotecario estadounidense que inició con estas listas de revistas depredadoras, sabrán que tuvo que abandonar y dejar el sitio web porque recibió múltiples demandas. Es un asunto delicado. En la Tindex estamos convencidos de que mejor vamos a crear listas blancas. Las listas negras no están públicas, las tenemos, desde luego, porque recibimos justamente esas denuncias, las guardamos solamente para nosotros y allí tomamos decisiones. Lo que se presenta en el catálogo son listas blancas. En el directorio, porque el directorio de la Tindex tiene el objetivo de ser amplio e incluyente, allí sí hay revistas con estas prácticas sospechosas. Pero como siempre lo digo cuando presento el directorio es un reflejo de lo que se publica en la región. Lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, igual en el ISSN, que tienen un ISSN, las revistas depredadoras, pues hacen su registro, lo tramitan, lo obtienen y ahí están, ¿no? Y están en Ulrich, que es el directorio mundial de revistas, pues también allí. Y peor aún, en muchas de estas bases de datos muy exigentes y afamadas, como Scopus y Web of Science, pues cuántos artículos no hemos leído de que han descubierto revistas depredadoras ahí dentro. Es un problema que afecta mucho la credibilidad de la ciencia, que mina sus bases, que no deberíamos de permitir que continuaran, pero las revistas depredadoras se disfrazan muy bien de revistas serias, muy bien, ¿no? Entonces es complicado para todos, pero la Tindex no va a publicar listas negras, sino más bien listas blancas. Perfecto, voy a dar lectura a las últimas preguntas para dar por cerrada la ronda en honor al tiempo. Lizeth Carolina Freire nos dice, buenos días, excelente explicación. Una pregunta, ¿los miembros del cuerpo editorial, es decir, consejo editorial, comité científico y evaluadores, pueden publicar artículos? Sí, desde luego, pero lo recomendable es que sean otras revistas y no en la revista en la que forman parte del cuerpo editorial, porque si no se da esta situación de sospechas de que todo queda dentro de un club de amigos o compadres o comadres que se conocen muy bien y entonces, pues sí, sí pueden, desde luego, porque son académicos, publicar artículos, pero
preferentemente en otras revistas donde no estén involucrados, ¿no? Lo mismo para el director o editor de la revista, ¿no? Nos dicen, buenos días, ¿existen diferencias entre requisitos o criterios de indización? Sí, pero como vieron en esta compilación que les he presentado, hay mucha coincidencia, ¿no? Algunos le llaman de una manera, otros le llaman de otra, algunos le dan un peso, otros le dan otro peso a la hora de valorar, pero sí hay mucha coincidencia ya en los criterios generales para valorar la calidad de una publicación. Y esto no es nuevo, ya viene haciéndose desde hace varias décadas. Nos indican que hay un tema de indización desde Emerging Source Citation of Web of Science. ¿Se podría considerar esto que se encuentra al mismo nivel de Scopus? No te escuché muy bien, Ana Isabel. Si me quieres repetir la pregunta. Claro que sí, con mucho gusto. Nos dicen, voy a dar lectura y a veces la paso directamente ya como leída, mil disculpas. Dice, mi pregunta es, el tema de la indización desde Emerging Source Citation de Web of Science, ¿se puede considerar que se encuentra al mismo nivel de Scopus? Bueno, el Emerging Source Citation Index es uno de los esfuerzos o estrategias de la Web of Science por incluir más revistas de las que llaman ellos con impacto regional. Y ahí es donde han aprovechado para integrar revistas de América Latina, sobre todo, pero también del sudeste asiático y del bloque oriental, ¿no? Todas las revistas que enfrentan este problema de que su lengua original no es el inglés, ¿no? Entonces, obviamente, durante décadas la Web of Science recibió críticas por este sesgo de favorecer la indización de revistas publicadas en inglés. Entonces, crea el ESI y ahí entran más revistas que están, digamos, en auscultación. Eh, Pienso, o más bien los estudiosos de esto indican que sí, que fue un esfuerzo por contrarrestar la apertura que Scopus mostró cuando se lanzó al mundo en 2003, si no mal recuerdo, porque Scopus cuando nació tuvo una mayor amplitud de cobertura de revistas que lo que tenía la Web of Science. La Web of Science respondió y creó ESI. Bueno, allí también hay varias cosas que decir. Nosotros hemos identificado que hay revistas latinoamericanas con prácticas sospechosas que no están en el catálogo 2.0 de Latindex, pero están en el Emergent Source Citation Index, ¿no? Por algo, ¿no? Entonces, estos esfuerzos de mayor cobertura geográfica de las revistas a veces se dan en detrimento de su calidad, pero eso dependerá de cada caso, auscultarlo. Rudo Oviedo nos dice, ¿cuánto es el tiempo de duración de la vigencia de la indexación de una revista? ¿De qué depende? Depende de las políticas de permanencia que establezca cada servicio de indexación. Por eso es muy importante para el editor leerlo, si está en los criterios, o bien preguntarlo. Viviana Nivelo nos dice, ¿cuáles podrían ser los criterios para retirar una revista del catálogo? ¿Y cuánto tiempo estará vigente catálogo 2.0? Bueno, los criterios para retirar es que la revista incumpla alguna de las 7 características obligatorias, ¿no? O bien que recibamos información de que tiene prácticas sospechosas y lo comprobemos. Ahora bien, ¿cuánto tiempo va a durar el catálogo 2.0 de la TINDES? No lo sé, esa es una pregunta que no nos hemos planteado en la red porque pero esta pregunta me permite aclarar que el catálogo es un producto que está en desarrollo ahorita. Si una revista no la encuentran ahorita en el catálogo 2.0, no quiere decir que no sea una revista confiable, sino puede ser que todavía no ha sido calificada. Hay una larga lista, sobre todo en los países con más revistas, una larga lista de revistas que están postulando para ser calificadas. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. No es un producto terminado, es un producto que está
en producción. Y por lo tanto, cada día hay nuevas revistas adentro, 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 ¿no? Este año creo que hemos ingresado más de 800 revistas de todos los países. Y el próximo año ingresaremos otro número igual. Entonces, es como la Tindes, la fotografía de hoy no es la misma que la de mañana. Eso tómenlo mucho en cuenta. Perfecto. Bueno, voy a dar por cerrada esta ronda de preguntas. Agradecerte infinitamente de verdad por este espacio, por la expertise en el tema, haber desarrollado cada una de las consultas de nuestra audiencia y hacerte llegar nuevamente las felicitaciones que recibimos a través de los mensajes que no han sido leídos uno por el tema de tiempo. Recuérdanos, por favor, tu email para que puedan escribirte en caso de requerir mayor información sobre alguna temática pertinente. Sí, es o Alonso, pues creo que ahí aparece Lo está ahí. en mi Así es. recuadro, ¿no? O alonso@unam.mx. Perfecto, entonces estaríamos ya con el email. Nuevamente agradecerte. Voy a dar paso a la siguiente ponente. Te quiero agradecer, así que te dejo este espacio para hacer la despedida. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias por las preguntas que han sido muy enriquecedoras. Hasta luego. A ti, te esperamos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.